Mi nombre es Erika Pavón y actualmente estoy cursando la materia Finanzas de Empresas 1 de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y la Salud. Esta materia corresponde a la carrera de licenciatura en Administración. En este video abordaré una de las herramientas que como licenciados en Administración usamos para asesorar a las empresas sobre su situación financiera. El tema es indicadores del sector económico, financiero y patrimonial de la empresa. El punto de partida del análisis son los estados contables, los cuales podemos evaluar mediante diferentes métodos: el horizontal, el vertical y el promedio. El método horizontal es aquel mediante el cual se comparan dos o más estados contables. El vertical es el que se hace por medio de coeficientes o cocientes que luego interpretaremos. El promedio es una combinación de los dos métodos anteriores. El método que abordaremos será el vertical y el promedio. Para poder aplicar estos métodos es necesario primero determinar los sectores de análisis, los cuales son el sector patrimonial, el sector económico y el sector financiero. En el sector patrimonial abordaremos principalmente el endeudamiento en el largo plazo general de la empresa en relación con sus propietarios y sus acreedores. En el sector económico abordaremos la capacidad de la empresa de generar utilidades operativas o no operativas, mientras que en el sector financiero determinaremos la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, es decir, cómo se encuentra la organización para hacer frente al financiamiento externo. Los indicadores del sector patrimonial son propiedad de los empresarios, endeudamiento empresario, origen de los fondos, grado de las inmovilizaciones y origen de las inmovilizaciones. El primero, propiedad de los empresarios, surge de la relación entre patrimonio neto y activo total. Indica el porcentaje del capital que le pertenece a los propietarios de la empresa frente al endeudamiento o derechos de los acreedores o terceros. El indicador endeudamiento empresario es una razón entre pasivo total y activo total y nos informa qué porcentaje de endeudamiento tiene la empresa en el momento de análisis. Este coeficiente varía entre 0 y 100. En términos generales podemos decir que si supera el 50%, la empresa tiene un elevado endeudamiento. En relación a estos dos coeficientes podemos establecer una relación, ya que como tienen el mismo denominador, la suma de ambos será la unidad o el 100%. El tercer coeficiente es el origen de fondos, que resulta de la división entre patrimonio neto y pasivo total. Nos indica el porcentaje de aportes de los propietarios con los que la empresa se financia con respecto a los aportes de los acreedores. Si este coeficiente supera el 100%, será mejor la situación de la empresa, ya que no necesita de financiamiento de terceros para obtener capital de trabajo. El cuarto coeficiente es el grado de las inmovilizaciones. Surge del cociente entre bienes de uso y activo total. Expresa la importancia del rubro bienes de uso con respecto al activo total. En este caso no podemos establecer en términos generales cuáles son los medios o topes de este indicador, porque su interpretación dependerá del tipo de actividad que desarrolla la empresa. Pasamos al sector económico, donde podemos mencionar los indicadores resultado bruto operativo sobre ventas, resultado neto operativo sobre ventas, cargo sobre costo, coeficiente semilíquido paralizado, coeficiente de capacidad de colocaciones, coeficiente de rotación y tiempo de rotación. El resultado bruto operativo sobre ventas nos indica en comparación con ejercicios anteriores si hubo o no modificaciones en la política de compras. El resultado neto operativo sobre ventas nos indica sobre la política de gastos, costos operativos porcentualmente. El coeficiente cargo sobre costos es una razón entre el resultado bruto operativo y costo de mercadería vendida y representa el valor porcentual que debemos sumar a los costos para obtener la utilidad deseada por la empresa. El coeficiente semilíquido paralizado es la razón entre la existencia final y la mercadería disponible para la venta.
Es semilíquido porque analiza elementos cuya liquidez no es absoluta y paralizado porque nos señala los bienes de cambio inmovilizados al final del periodo. El coeficiente de capacidad de colocaciones surge del cociente entre costo de mercadería vendida y mercadería disponible para la venta. Nos indica qué porcentaje de las existencias quedarán inmovilizadas, es decir, que representan capital improductivo. El coeficiente de rotación se obtiene dividiendo el costo de mercadería vendida entre el promedio de existencia de mercadería. Nos indica cuántas veces ha girado la mercadería disponible para la venta en el ejercicio. Está relacionado con el tiempo de rotación, el cual indica el promedio de inmovilizaciones de bienes de cambio durante el ejercicio analizado. Finalmente, analizaremos el sector financiero, en el cual encontramos el índice de liquidez completo, el índice de liquidez seco, el índice de liquidez absoluto, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago. El índice de liquidez completo es un cociente entre la suma de las disponibilidades, créditos y bienes de cambio y los pasivos de corto plazo. Este coeficiente representa la capacidad de la empresa de cubrir sus pasivos actuales con sus activos corrientes. Los valores aceptables de este coeficiente varían entre 1,10 y 1,60. Pero dependiendo del tipo de actividad de la empresa, también se consideran aceptables los valores entre 0,60 y 0,90. El índice de liquidez seco, también llamada prueba de ácido, se obtiene sacando los bienes de cambio del anterior coeficiente. Indica la capacidad de la empresa para pagar sus pasivos corrientes con sus activos de mayor liquidez. El coeficiente de liquidez absoluto se consigue al quitar los créditos del coeficiente anterior. En este caso, nos indicará la capacidad de la empresa de pagar sus pasivos con sus activos líquidos. El periodo promedio de cobro es el resultado de la división entre créditos y ventas totales multiplicado por el periodo. Indica las veces que los créditos fueron cobrados en el periodo analizado. Por último, el periodo promedio de pago es la relación entre proveedores y compras totales multiplicado por el periodo. Nos indica las veces que las cuentas por pagar fueron abonadas en el periodo de análisis. A modo de conclusión, podemos decir que si bien los indicadores son una herramienta que nos brinda información relevante para la toma de decisiones, en base a la comprensión del estado general de la empresa, debemos tener en cuenta sus limitaciones. Por esto los analistas deberán actuar con seriedad y responsabilidad a la hora de realizar las interpretaciones.